Hola, bienvenidos a otra clase de Físico-Química 2. El día de hoy vamos a ver el tema de catálisis heterogénea y para ello vamos a iniciar viendo el fundamento teórico. Y como ya les mencionaba anteriormente, bueno, vamos a estar viendo eh, este tipo de catálisis heterogénea, que además existen otras dos, que es la catálisis enzimática y la catálisis homogénea, ¿sí? Y bueno, nada más para recordar, pues vamos a esta pequeña introducción que nos dice que un catalizador es una sustancia que introducida en pequeñas porciones incrementa la rapidez de la reacción química, ¿sale? Y ya sabemos cuál es la función del catalizador. Bueno, el catalizador en este caso va a producir un cambio en la energía de activación, que quiere decir que la va a disminuir y por ende esa energía de activación, como va a ser más pequeña, voy a llegar más rápido a los productos, ¿no? Ya lo explicábamos eso anteriormente. Eh, entonces, bueno, generalmente los catalizadores heterogéneos se encuentran en estado sólido y se aplican en reactivos que están en fase líquida, ¿ok? Entonces, estos catalizadores que se encuentran en estado sólido absorben a las moléculas de los reactantes para poder modificar su energía de activación y por ello y por ende, acelerar la reacción, ¿sale? Entonces, pues el día de hoy vamos a ver un ejercicio que nos va a servir, va a ser muy práctico para este tema, ¿sí? Donde vamos a ver el empleo de los catalizadores heterogéneos, ¿ok? Bueno, entonces la reacción que tiene lugar en la superficie de un catalizador sólido transcurre a través de una serie de procesos físico-químicos, a través de los cuales se genera un mecanismo de reacción que depende del número de moléculas que intervienen en la reacción elemental. En este caso vamos a estar viendo para una reacción de una molécula que se le conoce como reacciones unimoleculares, ¿sí? Y bueno, cuando vamos a trabajar con reacciones unimoleculares y estamos viendo un catalizador heterogéneo, la ecuación es la que estamos viendo ¿sí? En esta imagen. Esta de aquí, ¿sí? Viene siendo la fórmula. Y bueno, esta fórmula representa la rapidez, ¿sí? Del catalizador en una reacción, ¿sí? Donde K, bueno, viene representando la constante de rapidez para el proceso, ¿sí? En el que el complejo del reactivo catalizador reacciona para formar un producto, ¿ok? Entonces en realidad esta K viene siendo la constante de rapidez, ¿sí? Y el CaS pues es el catalizador sólido, ¿ok? Y bueno, a partir de esa ecuación vamos a tener la siguiente ecuación cinética, que depende de la concentración de los reactivos y la cantidad de sitios activos del catalizador. Si recuerdan, en la presentación anterior yo les mencionaba que los catalizadores tenían sitios activos en donde específicamente en esos sitios era donde iba a interactuar la molécula de los reactivos, ¿sí? Con el catalizador, y en esos sitios activos es donde se iba a llevar a cabo el proceso de modificación de la energía de activación, ¿sale? Entonces, generalmente, bueno, cuando estudiamos la velocidad de reacción con el empleo de catalizadores heterogéneos, lo importante o lo que debemos de conocer pues son los sitios activos, ¿sí? La concentración obviamente de los reactantes y las constantes de velocidad. Entonces aquí tenemos esta ecuación, ¿sí? Donde vemos que R, que es la velocidad de reacción, es igual a K1, ¿sí? Donde K1 y K2 vienen siendo las constantes de rapidez de diferentes reacciones elementales del mecanismo de reacción. En este caso estamos viendo que esta reacción, ¿no? Para este ejemplo, si estamos empleando dos mecanismos de reacción K1 y K2, pues son dos velocidades, dos constantes de velocidades de reacción, ¿sí? Si nada más fuera un solo mecanismo, pues nada más emplearía una constante, ¿ok? Después tenemos a la CS, que viene siendo la cantidad de sitios activos del catalizador, cuántos sitios activos tiene este catalizador. Y después tenemos a CA, que es la concentración del reactivo, ¿sí? La concentración de mi reactivo que va a reaccionar para poder formar un producto, ¿ok? Aquí volvemos otra vez la constante A1 por la concentración A más la constante A1
más la constante A2. ¿Ok? Entonces, como les decía, si nada vamos a trabajar con una constante, bueno, pues esta de acá se eliminaría, ¿sí? Si nada más trabajaremos con una reacción de un mecanismo, y obviamente también se eliminarían esta constante de acá, perdón, la constante 2, esta, ¿sí? Y la ecuación quedaría nada más así, ¿ok? Y bueno, a partir de esta reacción vamos a tener una reacción una ecuación, perdón, que nos permite trabajar, ¿sí? De manera lineal en una gráfica en Excel, y a partir de ahí podríamos sacar las constantes de velocidades. Entonces, modificando la ecuación anterior a través de sus condiciones, límites y reacomodando los términos, tendríamos una ecuación, ¿sí? La cual tenemos aquí abajo, ¿sí? Donde tenemos 1 sobre, en este caso viene siendo la velocidad, ¿sí? De esta reacción, es igual a 1 sobre K2, constante de velocidad del mecanismo 2, por CS, que decíamos que eran los sitios activos, ¿sí? Más 1 entre K2, constante de velocidad del mecanismo 2, por los sitios activos, por la constante de absorción. Aquí vamos a trabajar la constante de absorción por 1 entre, ¿sí? En este caso, la concentración inicial. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a ver un ejemplo de acuerdo a esta formulita. Para ello, bueno, vamos a pasar al siguiente ejemplo. Y bueno, aquí en este ejemplo que vamos a estar viendo, nos dice el problema: la descomposición del óxido nitroso, ¿sí?, sobre oro a 900 grados centígrados se ha estudiado en los siguientes datos, ¿sí?, los cuales se reportan en esta tabla. Entonces, si ustedes ven, aquí estamos hablando de una reacción de descomposición del dióxido de nitroso. Es una reacción unimolecular porque nada más tenemos una molécula, ¿sí?, que es el óxido nitroso. Y como dice acá, bueno, esta se va a descomponer sobre, en este caso, un catalizador, que en este caso el catalizador es el oro, un catalizador sólido. Y esta descomposición se va a llevar a 900 grados centígrados. Entonces, eso es lo que nos dice el ejemplo. Si nos damos cuenta, tenemos una tabla donde tenemos los tiempos y tenemos la descomposición, ¿sí?, del óxido nitroso. Aquí nos estamos manejando presiones porque acuérdense que si estamos hablando de la descomposición, ¿sí?, se va a ir descomponiendo, y si se va descomponiendo, pues la presión del óxido nitroso va a ir disminuyendo, ¿sale? Entonces vamos a decir que esto es la concentración, ¿sí? Pero la vamos a estar midiendo en presiones porque es un gas. Entonces, bueno, por ejemplo, el tiempo cero, decimos que estamos iniciando con una presión de 200 milímetros de mercurio, ¿sí? Y hasta el tiempo de 7200 segundos, pues ya nada más tenemos 44 milímetros de mercurio. Entonces, esa tablita indica cómo se va descomponiendo en este caso, el óxido nitroso con el catalizador, que es el oro, a 900 grados centígrados. Y el problema me pide determinar el orden, ¿sí?, y la constante de rapidez de la reacción por el método de las constantes. Entonces, lo primero que voy a determinar es el orden de esta reacción y la rapidez, ¿sale? Luego me dice que también obtenga yo la constante de absorción, ¿sí?, haciendo las consideraciones correspondientes. Entonces, bueno, vamos a obtener 1, el orden de reacción; 2, la constante de rapidez; y 3, la constante de absorción. ¿Ok? Bueno. Ok, bueno, para ello entonces voy a trabajar en mi hoja de Excel. Si ustedes observan, aquí tengo, ya pasé los datos, ¿sí? Voy a ir a los datos. Esta es la tablita que tengo acá con los tiempos y con las presiones. Y aquí está ya la información que necesito. ¿Ok? Entonces, bueno, como estamos hablando que es una reacción de descomposición del óxido nitroso, está participando nada más una molécula, como ya decíamos. Esta reacción, ¿sí?, cuando se descompone me va a producir nitrógeno molecular más un medio de oxígeno molecular. En eso, esos van a ser mis productos. ¿Ok? Y bueno, entonces, como el problema me está pidiendo que determine
el orden de la reacción, bueno, lo primero que vamos a hacer, ¿sí? Vamos a calcular por el método de las constantes, ¿sí? Que es la tablita que les voy a presentar aquí. Esta tablita se le llama el método de las constantes de rapidez, ¿sí? Y vamos a suponer los diferentes órdenes de reacción. En este caso vamos a suponer el orden 0, el orden 1 y el orden 2, ¿ok? En función, en este caso, bueno, de la presión, ¿sí? Vamos a calcular la constante de rapidez según las diferentes ecuaciones integradas que obtengamos. Bueno, entonces, bueno, primero vamos a hacer esta tablita para calcular, en este caso, la constante de rapidez. ¿Ok? Bueno, entonces ponemos la temperatura, ya la tengo acá, perdón, el tiempo y las presiones. ¿Ok? Y luego vamos a sacar el valor de X. Y bueno, ¿cómo sacamos el valor de X? Bueno, el valor de X la sacamos con la presión inicial menos la presión, sí, final del, en este caso, del dióxido de nitrógeno. Ok, bueno, entonces vamos a empezar a calcular la columna. Para el tiempo cero, pues no vamos a hacer ningún cálculo porque no me interesa conocer el valor de X, ¿no? Porque apenas ahí no ha iniciado ninguna reacción. Bueno, entonces para eso vamos a iniciar. Bueno, yo aquí había puesto los datos, pero los voy a borrar para que ustedes puedan observar. Entonces vamos a poner igual. En este caso la presión inicial son los 200, ¿sí? Menos, ¿sí? La presión final, que sería el tiempo 2, que son los 900 segundos. ¿Ok? Y ahí tengo el primer valor. Y bueno, vamos a continuar. Bueno, para la siguiente celda, bueno, lo que vamos a hacer es lo mismo, ¿sí? Igual, aquí tenemos la presión inicial menos la presión final que va a ser para el tercer tiempo, ¿sí? Y ahí ya tenemos ese valor. Bueno, aquí, bueno, para que ustedes nada más arrastren la celda, algo importante que pueden hacer es poner entre signo de pesos la letra del número que queremos que se mantenga constante, ¿sí? A ver, aquí tengo un pequeño error. Que también queremos que se mantenga constante, bueno, lo encierro entre el signo de pesos y le doy enter. Ok, entonces ya puedo arrastrar esta columna y puedo obtener todos estos ratos, ¿sí? Y bueno, entonces ya sacamos el valor de X que nos va a servir para sacar los órdenes de reacción. De esa manera calculamos el valor de X. Ok, bueno, vamos a proceder a sacar ahora los órdenes de reacción. Yo aquí también ya los tengo. Y bueno, entonces para hacer eso lo que voy a hacer es borrar esta información y la vamos a escribir de nuevo. Como dijimos anteriormente, para el tiempo cero pues no voy a hacer nada, ¿no? Voy a hacer para partir del primer tiempo. Entonces, bueno, vamos a hacer igual el valor de X, ¿sí? Que es el que acabamos de sacar, lo vamos a dividir, ¿sí? Entre el tiempo, que son los 900 segundos, ¿ok? Y ya tengo este primer valor, ¿sí? Y voy a arrastrar toda esta casilla. Entonces ya tenemos esta columna llena que corresponde al orden de reacción 0, ¿sí? Bueno, vamos a continuar. Lo que sigue, vamos a trabajar con la siguiente columna y para esto vamos a sacar el orden 1. Aquí, como vemos, la formulita es un poco más compleja, pero vamos a tratar de hacerlo. Yo por aquí ya puse la información. Lo que voy a hacer ahorita va a ser borrar todo esto. Ok, entonces vamos a meter la información. Entonces me dice que K, o la constante de velocidad, es igual, ¿sí?, a 1 sobre T. Entonces vamos a abrir paréntesis.
En este caso vamos a poner 1 entre t, que viene siendo el tiempo de esta columna, ¿sí? Esto lo vamos a multiplicar por logaritmo natural, ¿sí? Abro paréntesis, por logaritmo natural de la concentración, ¿sí?, inicial, que en este caso, bueno, estamos hablando de la presión, ¿sí? Acuérdense que como esto va a ser una constante A0 de acuerdo a la fórmula que me pide arriba, entonces esto lo voy a poner entre signos de pesos, cierro paréntesis, bueno, pero antes de cerrar paréntesis, esto lo voy a dividir, ¿sí?, entre, me dice otra vez, entre la concentración inicial, ¿sí?, y hago lo mismo, voy a poner la letra entre dos signos de peso, menos, ¿sí?, el valor de x que sacamos hace ratitos. Cierro paréntesis, ¿sí?, y voy a dar enter. Bueno, por ahí me dice que tengo un error. Ok, fue un paréntesis, le vamos a dar a autocorregir. Y bueno, aquí a ver, tengo un problema, déjenme revisar. Ok, ya resolví el problema. Bueno, me estaba faltando que la parte de abajo, ¿sí?, esta parte de acá, ¿sí?, también va entre paréntesis, la A0 menos X. Entonces, eso era el error que tenía. Si ustedes observan, entre A0, que es concentración inicial, menos el valor de X, también va entre paréntesis. Ok, ese error es el que tenía mal y por eso me marcaba error. Ok, bueno, metiendo esa fórmula, bueno, arrastramos esta columna y vamos a obtener la siguiente información, ¿sí? Y bueno, entonces ya tenemos esta columna. Vamos a pasar a la tercera columna, y en esta columna, bueno, vamos a sacar el orden 2, y para eso, bueno, la constante me dice que siga la siguiente fórmula: 1 sobre t multiplicado por el valor de x entre la concentración inicial por la concentración inicial menos x. Ok, bueno, aquí igualmente yo había puesto la información. Voy a borrar esa información y vamos a llenar. Entonces, esto es igual, abro paréntesis, 1 sobre t, 1 sobre el tiempo, perdón, ya le di igual, 1 sobre el tiempo, ¿sí?, multiplicado, abro paréntesis, multiplicado por x, que en este caso el valor de x es 33, ¿sí?, dividido, ¿sí?, abro otra vez paréntesis, entre A0, que es la concentración inicial, menos A0, perdón, multiplicado por A0 otra vez, ¿sí? Aquí lo voy a cerrar también entre paréntesis para no tener problemas, menos el valor de x. Ok, cierro este paréntesis, cierro el siguiente paréntesis y me va a faltar un paréntesis. Ok, de esa manera, bueno, si ustedes observan ahí, ya tenemos metida la información que nos pide la fórmula de arriba. Ok, voy a dar enter, espero no me dé ningún error, ¿sí? Y bueno, como ven ustedes, ya tuvimos aquí el resultado. Arrastro la columna, ¿sí?, y vamos a ver toda la información, ¿sí?, hasta abajo. Bueno, aquí me estoy dando cuenta de que tengo unos errores negativos, no me debe salir eso, pero ya sé por qué me está saliendo. Se me olvidó poner las concentraciones iniciales, ¿sí?, son constantes para todas las filas, entonces hay que poner la letra, al igual que hicimos anteriormente, en signos de pesos. Ok, entonces, bueno, aquí tenemos C21, ¿sí?, esta va en signo de pesos, la letra C, y de igual manera las otras C
21. ¿Ok? ¿Sí? Pero no confundirlos con ese punto. Entonces eso ahora sí ya lo puedo arrastrar. Y ahora sí, ese valor sí está correcto. ¿Ok? Esos valores les debe de dar. Ok, bueno, entonces ya obtuvimos los órdenes de reacción. Y bueno, lo que vamos a observar aquí, ¿sí? Lo que ustedes pueden observar de estas tres columnas de órdenes de reacción, ¿sí? Es que, bueno, esta es la constante de velocidad. Y si ustedes pueden observar, este tiene 0.36, 0.35, 0.31, 0.29, 0.27. Entonces aquí las constantes están variando, ¿sí? Están variando a los diferentes tiempos. Por lo tanto, como hay una variación de esas constantes, eh, se descarta que sea de orden cero. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de una constante de velocidad, se supone que esa constante debe de ser igual, ¿sí? En todos los tiempos. Entonces, esta, si dan cuenta, aquí en el tiempo 1 es 0.036 y en el tiempo de 7200 está 0.021. O sea, no son constantes. Hay datos variables. ¿Ok? Si nos vamos a la columna de orden 2, aquí también hay mucha variabilidad. Si ustedes observan, 1.09 por exponente a la menos 6 y en el segundo tengo 1.30 exponente a la menos 6, 1.57, 1.69, 2.25. Entonces hay mucha variabilidad entre estas constantes. Vamos a ver la de la orden 1. Y aquí, por ejemplo, si ustedes pueden ver, es 302, 302, 302, 302. De hecho, si todavía nos acercamos al siguiente número, 3021. ¿Sí? Entonces, esta es la que mantiene los valores más constantes. Por lo tanto, vamos a decir que el orden de esta reacción, ¿sí? Y el ejercicio me está pidiendo, vamos a ir aquí, determinar el orden, ¿sí? Entonces, el orden de esta reacción es de orden 1, ¿ok? Es de orden 1. Vamos a marcarla aquí en color. Es de orden 1, ¿ok? Entonces, ya respondimos a la primera pregunta. Y luego nos dice y que determinar el orden y que calculemos la constante de rapidez. Bueno, ¿cómo calculamos la constante de rapidez? Como ya sabemos, ¿sí? Que esta es mi constante, ¿sí? O en esta columna encuentro la constante de rapidez. Lo que voy a sacar va a ser el promedio de todas las constantes. Entonces, igual promedio, ¿sí? Y entonces el valor, ¿sí? De mi constante de rapidez es esto, ¿sí? Es este mi valor de la constante de la rapidez. ¿Ok? 0.0002137 segundos a la menos 1 son las unidades. ¿Ok? Entonces, con eso ya resolvimos el primer problema. ¿Sí? Bueno, vamos a ir al siguiente problema que me dice obtener la constante de absorción haciendo las siguientes consideraciones. Bueno, entonces vamos a obtener la constante de absorción, que es el siguiente tema, el siguiente problema que nos está pidiendo que resolvamos. Y bueno, antes de pasar a calcular el siguiente problema, bueno, primero de esta tablita podemos sacar que la ecuación cinética de esta reacción viene siendo R es igual a 2.13 por 10 a la menos 4, ¿sí? Multiplicado por la presión del dióxido de nitrógeno. Esta formulita o esta ecuación cinética, ¿cómo la saco? Bueno, si se recuerdan, cuando iniciamos con esta clase, la teoría nos decía que la ecuación de la rapidez seguía esta ecuación, ¿sí? Donde dice que la rapidez es igual a la constante por KAS, ¿sí? Concentración del reactivo A o del reactivo que estamos trabajando. Entonces, en este caso, la ecuación es R es igual a 2.13 por 10 a la menos 4, que es la constante, multiplicado por la presión, que viene siendo la concentración del reactivo. ¿Ok? Entonces, esta es mi ecuación cinética de la reacción. Pasamos a la siguiente formulita que nos va a servir para seguir para resolver el siguiente problema que nos pide que resolvamos. Esto, si se dan cuenta,
es la formulita que nos da acá el ejercicio, ¿sí? Es esta formulita de acá. Ya la pegué acá porque ahorita nos va a servir para resolver el siguiente problema. ¿Sí? ¿Cómo lo calculamos? Bueno, entonces voy a borrar esto para que veamos cómo calculamos. Bueno, para calcular este valor de R me voy a ir a la ecuación que les mencionaba anteriormente, que la ecuación de esta reacción es esta. R es igual a 2.13 que por 10 a la menos 4, que es el promedio de la constante de velocidad, ¿sí? Multiplicado por la presión, ¿sí?, del dióxido de nitrógeno. Entonces vamos a ver que aquí tenemos el óxido de nitrógeno. Vamos a calcular esta R. Entonces R es igual a la constante, que es esta, ¿sí?, multiplicado por la presión, que en este caso es de 167. Ahora y me da el valor de R, ¿sí? Como quiero sacar los siguientes valores de las demás R's, bueno, como la fórmula me dice que la constante, este valor va a ser siempre constante para cada una de las presiones, bueno, entonces F la vamos a poner con signo de pesos y ya podemos obtener el primer valor de R. Ok, entonces nada más arrastramos esta columna y vamos a obtener los valores de R de cada una de las presiones. ¿Sí? Ok, voy a borrar esto de acá. Lo siguiente que tengo que sacar son la columna 1 sobre presión, ¿sí?, del óxido de nitrógeno. Entonces vamos a sacar 1 sobre mi presión, que es esta, ¿sí?, y así voy a sacar cada una de las filas. Ok, entonces lo que sigue es que nosotros calculemos 1 sobre R. Voy a borrar esto que ya tengo yo acá. Bueno, ¿cómo calculo 1 sobre R? Es igual 1 sobre R, que ya calculamos, ¿sí?, y ya tenemos el valor de 1 sobre R. ¿Okay? Y arrastramos esto para todas las columnas. Ok, entonces ya tenemos esta información, ¿sí? Lo que sigue va a ser que nosotros grafiquemos esta información. ¿Y qué vamos a graficar? Bueno, vamos a graficar estas dos columnas. Las voy a marcar en color. Estas dos columnas son las que vamos a graficar. ¿Sí? Vamos a graficar estas dos columnas y vamos a obtener una ecuación, ¿sí?, de la recta. Yo aquí ya la hice, pero bueno, para que vean vamos a hacerla nuevamente. Ok, ya borré la gráfica que yo tenía hecho. Bueno, para esto vamos a insertar ecuación, gráfica de dispersión, ¿sí?, completamente en blanco, y después vamos a ir a seleccionar datos. En este caso, bueno, vamos a agregar datos como nombre. Bueno, le voy a poner descomposición de N2O. Y bueno, valores de X, bueno, en este caso, como valores de X vamos a tomar la columna de 1 sobre la presión del óxido de nitrógeno, sería esta. Y para Y vamos a tomar esta columna 1 sobre R y damos a aceptar. Ok, ya tenemos aquí nuestra grafiquita, ¿sí? Y lo que sigue, bueno, vamos a agregar línea de tendencia. ¿Sí? Lineal.
y vamos a encontrar, vamos a sacar la ecuación del gráfico. De igual manera, pues que nos presente el valor de r cuadrado. Ok, y bueno, entonces aquí ya obtuvimos esta ecuación del gráfico, ¿sí? Y si nos observamos nosotros, nos da una r de 1, o sea, una línea completamente una recta, ¿sale? Entonces, bueno, de acuerdo a esta regresión lineal que acabamos de sacar y a la ecuación que se nos está presentando, bueno, vamos a obtener el siguiente valor. Me voy a ir para acá. Bueno, déjenme borrar esto, que ya lo había puesto. Ok, de acuerdo a esto, bueno, a esta ecuación, como les decía, vamos a sacar aquí, acuérdense que esta es la ecuación de la recta, donde y es igual a mx más b, ¿sale? Entonces, voy a conocer primero el valor de b. El valor de b, si yo observo esta ecuación, en este caso el valor de b sería esto, 7 exponente a la menos 14. Ok, bueno, vamos a ver, este sería mi valor y lo voy a poner acá. Exponente a menos 14. Bueno, vamos a escribirlo porque no me deja poner la información. Listo, ahí está. Ahí está, 7 exponente a la menos 14. Ok, ya tenemos el valor de b y luego vamos a poner el valor de m, ¿sí? Entonces el valor de m, bueno, es este que tengo de acá, que es 4678.5. Ok, me voy a ir al documento que tengo en PDF, ¿sí? Aquí tenemos la ecuación para una reacción unimolecular, que es la que estamos resolviendo, y esto es lo que se asemeja a la ecuación de la recta, esta ecuación, ¿sí? Modificada. Entonces, y es esto, es igual a mx viene siendo m, este es el valor de x, más b, esto viene siendo b. Entonces, como el ejercicio, me voy a ir al ejercicio, me está pidiendo obtener la constante de absorción, me voy a ir a la formulita. Esta es la constante de absorción, esa es la que voy a calcular. Ok, entonces, ¿cómo voy a hacer para calcular la constante de absorción? Bueno, primero necesito calcular este valor porque la constante de absorción me dice que es, es este valor, ¿sí? Y es este valor de acá. Entonces, primero hay que calcular esto de acá. Entonces, esto es el valor de, acuérdense que dijimos que y es igual a mx más b. Todo esto es b, ¿sale? Bueno, para no confundirnos, los voy a escribir acá. Entonces, b, ¿sí? Va a ser igual a esto de acá. B va a ser igual a 1 sobre K2 vamos a poner aquí K2 por CS, por sitios activos, ¿sale? Ahí está. Esto es B.
¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si nosotros despejamos K2 por sitios activos, ¿sí? Me va a quedar de la siguiente manera. Vamos a darle igual, ¿sí? K2 K2 multiplicado por los sitios activos va a ser igual a 1 entre, en este caso, el valor de B. ¿Ok? Esto de acá lo voy a poner en otro color para que no se equivoquemos. Ahí está. Es esto. K2 por sitios activos, que es la constante. En este caso vamos a decir que es la constante. Aquí no es necesario ponerle K2 porque no estamos hablando de un mecanismo, entonces es una sola constante. Entonces le quito la 2, ¿ok? Entonces la constante, ¿sí? Va a ser multiplicado por los sitios activos, es igual a 1 sobre B. Entonces esto va a ser igual 1 sobre B va a ser igual, entonces voy a ponerle aquí K sobre multiplicado por C por CC, por sitios activos, CS, perdón, va a ser igual, ¿sí? A 1 entre mi valor de B, que es esto. Ok, y aquí ya tengo mi valor de K multiplicado por CS, ¿sí? Pero como yo quiero sacarlos, en este caso la constante de absorción, bueno, voy a poner también esta formulita, la voy a poner aquí, es más, la voy a copiar y ya nada más voy a poner el despeje. Esta, acuérdense que dijimos Y es igual a mx más b, entonces esto es m. Voy a poner aquí y esto es m, ok. Entonces, ¿qué voy a hacer de aquí? Voy a despejar K, la constante de absorción. Entonces vamos a insertar la ecuación y vamos a poner que la constante, sí, constante de absorción es igual bueno, vamos a borrar esto. Ay, perdón, disculpen, tuve problemas aquí con la grabación. Les decía, bueno, estaba metiendo mal esta fórmula. Decíamos que todo esto, ¿sí? Viene siendo igual, ¿sí? Esto es igual a B, ¿ok? Bueno, a ver, aquí se me lo está tomando como ecuación. Bueno, vamos a poner que esto es igual, ¿sí? A B. B es igual a todo esto, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer va a ser un despejar. Vamos a despejar esta ecuación. Entonces, como yo de aquí quiero sacar la constante de absorción, bueno, la constante de absorción va a ser igual, ¿sí?
constante de absorción. Ok, nos va a quedar de esta forma. Constante de absorción va a ser igual a 1, ¿sí? Entre la KCS, ¿sí? Que es esto de acá, por B. Bueno, perdón, aquí no es B, es por M, que es la pendiente. B ya la sacamos anteriormente. Quinta sería por M. Ok, entonces vamos a sacar la constante de absorción. Entonces la constante de absorción va a ser igual a 1 entre la multiplicación de la constante por los sitios activos, que ya la tengo aquí, ¿sí? Es este valor. Esto multiplicado por M, que es el valor de M, que es la pendiente, que es este dato que tengo aquí. ¿Ok? Entonces voy a poner esto entre paréntesis para que no me afecte. ¿Sí? Ok, y aquí tengo mi información. Sí, y aquí obtenemos este resultado. ¿Ok? Entonces la constante de absorción viene siendo este valor que tengo aquí. Esta es mi constante de absorción y es lo que me estaba solicitando el ejercicio. ¿Sale? Entonces, al tener una constante de absorción con un valor muy pequeño, como es en este caso 1.49 exponente a la menos 17, se determina que la etapa más lenta de la reacción es la absorción. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque su constante de absorción es muy pequeña. Si vemos la constante de absorción y la comparamos contra la constante de velocidad promedio de la reacción, que es esto, ¿sí? Este valor es más grande que esto. Entonces, vamos a decir que la etapa más lenta de la reacción es la absorción, ¿sale? Y esto concuerda con el hecho de que la reacción sea de primer orden, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Pues que al aumentar la presión se va a favorecer la absorción de los reactivos en el catalizador y con ello la reacción misma también. Entonces, como aquí venimos en descendencia, la presión va descendiendo, pues por lo tanto en este caso la constante de absorción va disminuyendo, ¿sí? Entre menos presión haya, bueno, menos absorción va a haber entre la molécula, en este caso del óxido de nitrógeno, con el oro, ¿no? Va a haber menos presión, entonces va a haber menor superficie de contacto y por lo tanto menor absorción. Y de esta manera, bueno, ya resolvimos el problema, ¿sí? Ya resolvimos estos dos puntos que me pedía el ejercicio. Y bueno, entonces espero esto haya quedado claro. Voy a subirles, a enviarles un problemario para que ustedes resuelvan por ahí un ejemplo similar a esto. Ok, entonces espero haya quedado claro este tema de catálisis heterogénea. Bueno, nos estamos viendo en una próxima clase. Cuídense mucho y hasta luego.